Durante las últimas dos reuniones que ha tenido el consistorio de nuestra iglesia, hemos estado compartiendo, estudiando un documento sobre evangelismo, documento que está al alcance de todas las iglesias en toda la nación, que lleva como tema general los hábitos que deben considerarse al hablar de evangelismo, 8 hábitos de evangelismo. Y en el consistorio el propósito ha sido el de estudiar, el de compartir, y cada uno ha traído sus opiniones, porque de ello estamos pidiendo a Dios nos dirija para sacar proyectos en lo particular, si no 8 proyectos, Dios quiera que podamos tener 3 o 4, algunos de hecho ya están implementados. Pero la idea del consistorio de la iglesia es que empiece por nosotros, con nuestro ejemplo, involucrándonos e ir a todos los demás miembros de la iglesia por medio de sus organizaciones. Así es que este sermón de esta mañana, hermanos vía Zoom y hermanos que estamos aquí en el templo, tiene como meta iniciar una serie de 2 o 3 meditaciones relacionadas con este tema tan importante en la vida de la iglesia, que tiene que ver con el evangelismo. Claro, se trata desde el tema de una manera muy global, quizá no en la forma tradicional como entendemos esta palabra, sino más amplio todavía, además de lo que ya entendemos en lo particular por la palabra evangelismo. Así es que este domingo y los próximos domingos, la meditación tiene que ver con estas metas que se nos están planteando por parte de la Asamblea General. Y la primera meta tiene que ver con el hecho de que toda iglesia, toda comunidad de fe debe ser o estar dispuesta a dar una bienvenida radical. Así le ponen por título. ¿Qué quiere decir esto? Una bienvenida a toda aquella persona que se congrega o que habita dentro del área donde está nuestro templo. Qué importante es que una iglesia sepa que hablar de la bienvenida, como lo procuramos hacer cada domingo, es más que un saludo, es más que un decir cómo estás, sino tratar de ir con cosas concretas, con propósitos concretos, para que la gente se sienta parte, que no sea saludo a visitantes, sino que sea saludo a hermanos para convivir y compartir juntos los proyectos. Esto es lo que nos proponemos meditar, repito, y la primera meta tiene que ver con este tema, y estos pasajes que hemos compartido, espero en Dios que al hacerlo nos den o ilustren pues lo que queremos presentar basados en la palabra de Dios. El primer pasaje dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian alegres nuevas, del que anuncia la paz y la salvación, del que dice, tu Dios reina. Este pasaje lo escribió Isaías, y el lenguaje que Isaías usa está inmerso, está dentro de la cultura, el tiempo en que le tocó vivir al profeta. Permítame elaborar un poquito en el contexto con el propósito de entender mejor lo que nos dice Isaías en esta mañana. En los tiempos de Isaías, del Antiguo Testamento en lo general, el pueblo judío salía en batalla para proteger su territorio, para proteger sus familias y su vida política y social. Salía en batalla, y cuando Dios permitía que ellos tuvieran victoria, cuando ellos vencieran en la batalla, entonces había una persona que a pie o cabalgando venía a toda velocidad con una bandera en su mano. A esa persona se le llamaba el heraldo.
Y era un heraldo, ¿por qué? Porque traía buenas noticias. La palabra evangelio en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. The word gospel means good news. And this is what we have to have in mind when we come to church. We come to church with the purpose of receiving and sharing good news. Cuando venimos al templo, cuando escuchamos la palabra, debemos venir con el propósito de que en el templo va a haber buenas noticias. No va a haber comentarios que no deben de tener lugar entre nosotros. No debe haber otro espíritu, sino el de celebrar que en Cristo tenemos la victoria. Volviendo a Isaías, eso era lo que era un heraldo. Un heraldo era aquel que venía a la ciudad a compartir las buenas noticias. Tu Dios reina, ¿qué quiere decir? Ganamos la batalla. Y el pueblo, al escuchar esto por parte de los centinelas, llamados en aquel tiempo atalayas, el atalaya estaba en la torre de que la parte de la muralla, en ciertas partes de la muralla había 3, 4 torres. Ahí estaban los atalayas y cuando el atalaya veía al heraldo cabalgando en esta dirección con una bandera en alto y gritando la palabra evangelión, que quiere decir buenas noticias, el atalaya a su vez tomaba la trompeta, volteaba hacia adentro de la ciudad y con la trompeta estaban comunicando una melodía que quería decir tu Dios reina, que quería decir evangelio. Cuando tenemos esto en mente podemos entender mejor la misión que Dios nos ha dado de evangelizar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio, mis hermanos, ante todas las cosas, deben ser buenas noticias. Antes de hablar de otros aspectos que tienen que ver con el que rechaza o el que no quiere creer, usted ponga toda su atención a decir, vengo con el único propósito de decirte, hay nuevas o buenas noticias para ti. Cualesquiera que sea tu situación médica o de cualquier otra clase, yo te traigo buenas noticias. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio y en ese espíritu lo debemos hacer. Usted habrá notado, bueno, en años anteriores por lo menos, que cuando el equipo de los Dallas Cowboys, que es el de los favoritos aquí en Texas, cuando gana en sus juegos que tienen, sus competencias, cuando ganan los Cowboys, algo pasa en la ciudad, si no en toda la ciudad, en un sector de la ciudad. Váyase usted al sector del Southmost y cuando ganan los Dallas Cowboys, todo el mundo se sube a su carro y lo que ellos llaman la pitada. Todos los carros están accionando, los claxons están como si fuera un desfile y cada vez que están pitando están diciendo evangelio. ¿Sabe por qué? Porque están diciendo buenas nuevas. Ganamos, ganó nuestro equipo y por lo tanto debemos de celebrar. Bueno, permítanme usar esta ilustración para decir que eso es lo que significa la palabra evangelio. Si tú te acercas a una persona que está en necesidad, antes de hacerla sentir mal, antes de señalar faltas, dile, vengo para decirte que Dios es amor y por amor tú vas a recibir cosas que son para tu bendición. Evangelio significa buenas nuevas. Así es que, hermanos, como iglesia, cuando nos congreguemos entre los que estamos aquí, debemos desechar todo, propósito
o toda idea de decir, mira, vino tal o cual persona, o mira esto, o mira esto otro, debemos de venir a decir, buenas noticias, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos envía a compartir lo mismo con otras personas que quizá no estén con nosotros en un momento dado en el templo. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. Y es en ese espíritu, mis hermanos, que tú y yo estamos llamados a ser heraldos, como el periódico de aquí de la ciudad, o centinelas. Te toca ser predicador o dar un tema según heraldo. Te toca ser centinela, escucha las buenas noticias y llévatelas a tu casa. Pon a tu boca trompeta, como dice el profeta Oseas, es decir, anuncia algo bueno que va a suceder a partir de mañana. Para que tú y yo podamos decir esta palabra, debemos de confiar y esperar que el día de mañana va a ser mejor, porque Dios tiene buenas noticias para ti, tiene buenas noticias para nosotros, aún en medio de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Dios reina a pesar de la situación por la que tú estés pasando. Buenas noticias son las que Jesús quiso traer al mundo y compartió con las gentes de su tiempo y sigue Jesús compartiéndolo con nosotros por medio de la palabra. Cuando vayas a la Biblia, cualquier pasaje, no pienses, ay, no leo esto porque me va a condenar. La Biblia no condena a nadie. La Biblia señala conductas, pero por encima de todo esto, la Biblia son buenas noticias desde Génesis hasta el Apocalipsis, particularmente siguiendo el mensaje de los evangelios de Jesús. A eso vino Jesús, a ser un heraldo y a llamar centinelas para que compartamos las buenas noticias de lo que significa creer, confiar y esperar en Dios. Algunos de los jóvenes de la iglesia y de otras iglesias, al terminar el año escolar, hacen aplicaciones para ir a una universidad, a ver en cuál universidad puedo entrar. Y hacen su aplicación y están esperando a ver qué es el resultado de dicha aplicación. Bueno, cuando ellos reciben por correo una carta y dice, ha sido aceptado en la escuela tal, o en el colegio tal, o en la universidad tal, te vas a poner contento. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Y por lo mismo, mis hermanos, deberíamos buscar que la gente viniera al templo. Tristemente, cada domingo en la mañana, y lo digo pues con un poco de dolor, tristemente cada domingo que vengo llegando a Brownsville, en el mercado popular que se llama La Pulga, the flea market, ves 200 carros con la misma pandemia, con las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Para ellos son buenas noticias, de alguna manera por eso van, o estará más barato, o tendrán los productos que, no sé, hay algo que es de mucha atracción y ese algo son buenas noticias para ellos. Básteme mencionar estos ejemplos para decirles que lo que la Biblia te dice no es para mandarte al infierno, perdón como hago, es para abrirte las puertas del cielo. Y lo que tú tienes que decirle a la gente es, buenas noticias. Pueden cambiar las cosas para ti y para mí. Y esa es la encomienda de esta meta. Y esta meta del evangelismo de bienvenida radical empieza con nosotros. Cuando nosotros nos congreguemos, cuando estés visitando a un familiar que está enfermo,
Cuando estés en tu trabajo y tengas un tiempo, traigo buenas noticias para ti. No todos te lo van a recibir, pero va a haber uno, dos, que te van a escuchar. ¿Y sabes lo que va a pasar? La semilla de las buenas noticias del Evangelio va a caer en buena tierra y ahí va a salir un arbolito nuevo, verde, que va a dar o sombra o va a dar fruto. Evangelio. Por eso es que Isaías en su tiempo dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, que anuncian buenas noticias, que dicen Dios reina. Ese, mis hermanos, vía Zoom, ese, hermanos, aquí en el templo, debe ser la palabra que tú vas a compartir. Si no tienes esta palabra, mejor guarda silencio, porque queremos celebrar lo que Dios hizo y no lo que yo quiero que Dios le haga a tal o cual persona. Evangelio, buenas noticias. Nuestro Dios, a pesar de los pesares, reina. Jesús a eso vino y el pasaje en el Nuevo Testamento, en Mateo, se nos dice que recorría por todas las aldeas y pueblos, enseñando, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La gente que veía a Jesús se ponía contenta. ¿Por qué? Porque traía buenas noticias. Jesús no venía para señalar a una persona y condenarla. Hay ejemplos en donde dice, a pesar de los pesares, ni yo te condeno, en uno de los ejemplos del Nuevo Testamento. Las buenas noticias es que quien recibía a Jesús por medio de la fe tenía bendición. Y el modelo de Jesucristo fue el que siguió el apóstol San Pablo, el apóstol Pedro, cuando fundó las iglesias. Jesús en 3 años estuvo rondeando por aldeas y pueblos. Y al decir aldea y pueblo está diciendo con todos los que habitaban allí. Si Jesús sí es cierto, en alguna ocasión iba a tal o cual sinagoga, pero muy esporádicamente y muy pronto Jesús decidió, mi lugar no está aquí en la sinagoga. Es más, lo sacaron, lo corrieron de Nazaret, lo corrieron de Capernaum, como lo hicieron con Pablo. El trabajo de Jesús estaba en las aldeas y en los pueblos, en los vecindarios y en las comunidades. Y ahí es donde llevaba él, pues, la buena noticia del Evangelio. Siguiendo este modelo, y brevemente voy a compartir cómo es que las iglesias del Nuevo Testamento nos dan un ejemplo de lo que tú y yo debemos de hacer. Brevemente. Nuestra iglesia, para ser efectiva en su ministerio, debe ser una iglesia inclusiva, no una iglesia selectiva. ¿Cuánta necesidad tenemos de implementar este ambiente dentro de nuestras iglesias para crecer, para hacer luz en el mundo, sal de la tierra? ¿Qué queremos decir con estas dos palabras? Una iglesia inclusiva es una iglesia como la de Jerusalén en el libro de los Hechos. Dice, las gentes tenían todo en común, comían juntos, hacían oración juntos, iban al templo juntos o se reunían en las casas juntos y todo el mundo se daba cuenta que ahí había una comunidad diferente. ¿Por qué? Porque era inclusiva. Ahí no se hablaba de hombre, mujer. Ahí no se hablaba de pobre o rico. Ahí no se hablaba de muy educado o ignorante. Inclusiva quiere decir que en su totalidad esa iglesia procuraba congregar a todos por igual y por eso creció. Y por eso dice el libro de los Hechos de la iglesia de Jerusalén que tenían favor con todo el pueblo. La gente de la comunidad se daba cuenta y por eso es que asistían y se integraban a ellos.
una iglesia selectiva, como en la región de los Gálatas. Cuando tú lees en la Biblia la epístola a los Gálatas, no es que haya habido un lugar que se llame Gálatas, era un condado, Galacia. La Galacia era como decir Brownsville, San Benito, Harlingen, Padre Island, pero y todo lo demás que está dentro de una cierta área. Galacia, eso quiere decir que Pablo escribió a un condado en donde había 4 o 5 iglesias. Pero ¿qué pasaba con esas iglesias de la Galacia? Eran muy selectivos. Si piensas como yo, si caminas como yo, si miras como yo, entonces cabes. Si no, aquí no hay lugar. El modelo del Nuevo Testamento para una iglesia que quiera implementar metas de evangelismo debe ser un modelo inclusivo, donde todo mundo sea alguien dentro de esa comunidad. Quitémonos la idea de que unos son visitantes y otros somos miembros y otros somos oficiales. Todos por igual. La palabra iglesia, ¿sabes qué significa? En el griego, asamblea. Reúne a todo mundo por igual. Tú vas a un distrito escolar y los maestros de ahí de esa escuela dicen, vamos a tener una junta con los padres, y no va a decir, el lunes van a venir los papás de los más ricos y el martes van a venir los papás de los más inteligentes, y allá por el viernes o sábado, pues si es que quedó una chancita, los que faltaron. Por igual, una iglesia inclusiva como la de Jerusalén es la que va a crecer. Una iglesia donde se respira un ambiente de selección en el trato, en la manera como nos conducimos unos con otros, no tiene futuro. Y en la palabra se desecha tal tipo de iglesia. Compartiendo las buenas nuevas. Para hacerlo, tenemos que ser una iglesia inclusiva en palabra y en hechos. Y hacer a un lado esas cosas que se dice en la carta de los Gálatas de estos hermanos en la fe, que decían Dios es bueno y Dios es amor, pero nada más para mí y para los demás. Esos son gentiles. La palabra gentil en la Biblia tiene una carga muy fuerte de significado, de rechazo. Decir gentil era decir, con todo el respeto lo menciono, era el populacho. Ya poco se oye esa palabra. En Galacia decían nosotros y el populacho. Lo que pasa es que la palabra que tú y yo leemos es gentil, pero básicamente eso es lo que significa. En el tiempo de Jesús decían yo soy judío y al otro decían samaritano. Y tú y yo decimos, ¿y cuál es el mal de decir samaritano? Eran de Samaria. Es que la palabra samaritano tenía una connotación agresiva. Si a ti te decían samaritano, llevaba una carga muy fuerte en contra de aquella persona. Hermanos, Dios nos llama a ser una comunidad, una familia inclusiva. Cuando papá y mamá, cuando quienes atienden a sus hijos los ven por igual, en forma inclusiva, las cosas pueden ser mucho mejores que cuando hacemos diferencias y selecciones que no vienen al caso. Compartiendo las buenas noticias. Los modelos del Nuevo Testamento hablan de iglesias intraculturales. Palabras que nadie usamos en nuestra conversación, pero que es importante que las entendamos. No debemos ser monoculturales. Las iglesias del Nuevo Testamento que fueron así, monoculturales, quiere decir una sola cultura, una sola manera de ver y de pensar, esas iglesias fracasaron. Ahí está la iglesia de Listra, en una de las tantas iglesias que menciona el Nuevo Testamento. Era monocultural.
No solamente tenías que ser varón, porque si eras mujer no eras parte de la iglesia. No solamente tenías que ser judío, sino tenías que ser libre. Y este modelo de iglesia monocultural está condenado a fracasar, a cerrar, a no llegar a ninguna parte. La iglesia debe ser intracultural. Ya no digo multicultural. Multicultural quiere decir que tú tienes esta cultura, tienes estas costumbres y el otro tiene estas otras y convivimos un rato, pero tú sigues siendo tú y el otro sigue siendo él. Eso es multicultural. Convergen varias culturas, pero permanecen las diferencias entre ellos. No, la iglesia debe ser intracultural. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que haya una convivencia con el propósito de que ni tú ni yo, sino nosotros. Habla Pablo en su carta a los Efesios y dice, para que ya no estemos divididos entre los que están lejos y los que estamos cerca, sino que de ambos se cree un nuevo y solo hombre, un nuevo y solo cuerpo. Eso es el modelo de la iglesia bíblica, de la iglesia del Nuevo Testamento, ser intraculturales como la iglesia de Antioquía. ¿Has leído sobre la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos? Ahí en esa iglesia de Antioquía había gente de África, había gente de Asia, había gente de Palestina, había gente de Grecia. ¿Cómo le hacían? Yo no sé, pero eran intraculturales al punto de que cada una de estas personas tenía un lugar y un ministerio y Dios les daba la capacidad de trabajar como equipo y pudieron llegar a muchas más gentes. Ser una iglesia intracultural quiere decir que las necesidades, que los problemas de los demás los veamos como de nosotros mismos. Dice Pablo por eso les dice Pablo a los corintios, entre otras cosas, cuando en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, hay muchos huesos, pues, hay muchos órganos. Cuando uno sufre, todos sufren con él. Como cuando uno recibe alguna bendición, todos se gozan con él. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay ejemplos de iglesias que por ser monoculturales y muy selectivas, terminaron. Las que prosperaron, las que cumplieron con la misión, como la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Jerusalén, fueron inclusivas y pudieron mezclarse en tal manera que de todos surgió un nuevo pueblo. Y eso es lo que Pablo predicaba en estas iglesias y en algunas lo pudo hacer. La iglesia debe ser solidaria, no egotista. ¿Qué quiere decir? Tú dirás egoísta. Bueno, está bien, egoísta o egotista. Egotista quiere decir que si tu iglesia gira alrededor de algo o de alguien o de un comité o de un grupo, no vas a prosperar. La iglesia debe ser solidaria. Todos, como dice uno en la literatura, no recuerdo, pero todos para uno y uno para todos. Por ahí hay una obra de literatura que habla precisamente de los tres mosqueteros, ¿estoy bien? Hace años que leí esa obra, pero todos para uno y uno para todos. Eso es ser solidarios. Solidario quiere decir que yo me identifique al 100 como lo hizo Jesús con la gente, sin importar que fuera mujer, hombre, esclavo, libre. Solidarios, viendo unos por otros. Ese es el mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros. Y es en ese espíritu que estamos hablando. Y perdonen que labore, pero para mí es tan importante que pongamos nuestra atención a las cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que superar. De nada vale que tengamos muchos buenos líderes y gentes muy capacitadas y muy bien conectadas si no somos solidarios.
si no somos inclusivos. A esto, mis hermanos, es a lo que Dios nos llama para poder ser efectivos en nuestra obra de evangelismo. Una iglesia solidaria fue la iglesia de Filipos. La fundó Pablo en el área de Grecia. Ahí estuvo año y medio. Salió una congregación y ¿saben quiénes eran los miembros? Era una mujer que vendía púrpura, que por entonces a las mujeres las veían de otra manera. Era miembro de esa iglesia. Era el carcelero, con toda familia, miembro de la iglesia. No eran selectivos, eran de la comunidad y eran solidarios porque se apoyaban unos a otros. Un día Pablo les dijo, voy a ir a Jerusalén. Y allá en Jerusalén hay una sequía tan tremenda que necesitan mucha ayuda. ¿Qué hicieron los hermanos? Entre ellos, solidarios. Ni los conocemos, ni sabemos quiénes son, ni vamos a enjuiciarlos, pues así les estará yendo porque no obedecen a Dios. Sin ver nada de eso, evangelizaron. ¿Por qué? Porque juntaron donativos y llevaron buenas nuevas a Jerusalén. Esa fue Filipos. Reunió gente para compartir algo con alguien. Oíamos en nuestra reunión de varones el día de ayer cómo tenemos esta necesidad de ver por la gente, ser solidarios con otras personas. Escuchábamos testimonios, ¿verdad? En el sentido de, no tiene que ser contigo y para ti, puede ser en una parte de la comunidad. Hay un proyecto en la iglesia, en el consistorio, está ahorita a ese nivel, de adoptar la iglesia Putnet. Estoy en la Putnet, que está aquí a cuadra y media, adoptarla para hacer algo en comunidad, ser solidarios, porque eso es lo que va a abrir la puerta del evangelio como buenas noticias para ellos. Y no esperar que de aquí de la media cuadra o enfrente le den la vuelta y tengan que entrar por allá y donde entran parece que están en otro mundo. Ser solidario quiere decir sentirme cómodo con quién estoy, con quién hablo, con quién convivo. El modelo de Jesús dio por resultado en algunos lugares iglesias inclusivas, intraculturales, solidarias. Y aquellas que no lo fueron, o que más bien fueron selectivas, o permanecieron alimentándose monoculturalmente o egotistas. Egotista quiere decir que de cada cosa que digo o hago, le tengo que sacar un provecho. Si yo aquí no le saco provecho a algo, bueno, me salgo. Eso es ser egotista. El contrario es ser solidario. Aunque yo no sea, pero puedo contribuir, puedo colaborar. Eso, mis hermanos, es lo que Dios espera ver, pues, en nuestra vida como iglesia. Y no estamos hablando de ideales. Son cosas que hay iglesias hoy en día, como en aquel tiempo las hubo también, que prosperaron, fructificaron, como también en aquel día hubo iglesias que cerraron y como hoy en día hay iglesias que están cerrando. El modelo de Jesús es la iglesia inclusiva, intracultural, solidaria y finalmente comunitaria. No nos gusta oír mucho esta palabra, pero si yo veo la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, es una comunidad. Jesús andaba por todos los lugares en esa comunidad, atendiendo a todas las cosas que ellos estaban padeciendo. Sí, pero yo tengo que trabajar, porque trabajo los domingos. Hay maneras de ser iglesia comunitaria, no iglesias de vecindario. Voy a explicar. No es malo el vecindario, deberíamos de preocuparnos por ello. Pero la iglesia, el modelo de iglesia de vecindario es, yo estoy en tal sector de la ciudad, voy a tal tipo de templo con tal tipo de gente. Estoy en este otro sector de la ciudad y lo mismo.
Eso es iglesia de vecindario. Cada quien en su lugar. Y no hablo de que seamos metodistas, bautistas, presbiterianos. Hablo de presbiterianos. Aún dentro de nuestra comunidad somos los de mi vecindario acá y los del vecindario de allá, allá. Eso no es el modelo del Nuevo Testamento. El modelo del Nuevo Testamento es una iglesia en comunidad, como lo fue Tesalónica. Vea Tesalonicenses como algo, como una meta para esta semana. Y se va a encontrar que Pablo está hablando de esa iglesia y les dice, hermanos de Tesalónica, en cuanto al amor fraternal, no les tengo necesidad o no tengo necesidad de decirles nada. No tengo necesidad de hablar de este tema, porque veo, decía Pablo, entre ustedes en Tesalónica, que se aman unos a otros. Luego más adelante en la carta dice, y en cuanto al trabajo comunitario, tampoco tengo necesidad de decirles nada, porque la fe de ustedes, hermanos tesalonicenses, es conocida en Filipos, en Atenas, en Corinto, en Berea. ¡Wow! Iglesia comunitaria. No piense, con respeto lo digo, así ni te agradecen. Nunca van a venir a la iglesia. Lo que quieren es nomás estar. Mi hermano, si Jesús hubiera pedido de esta manera, no hubiera pasado lo que pasó. Jesús vio por igual a todo el mundo y la iglesia está llamada a ser una iglesia comunitaria y no una iglesia de vecindario. Aquí, allá y allá, sino un solo cuerpo en Cristo. Jesús lo dijo antes de morir, se puso a hacer oración y le dijo a Dios, Padre, te ruego que estos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. La palabra comunidad a gritos nos está pidiendo que cumplamos con nuestra misión como iglesia. Sí, una iglesia inclusiva, intracultural, solidaria y comunitaria es lo que Dios quiere generar y ver entre nosotros. Y esperamos en Dios que con el apoyo de ustedes, mis hermanos, podamos convertirnos en un verdadero reino de Jesucristo, sin importar las diferencias, pero unidos con el mismo propósito. El judío del tiempo de Cristo oraba, y ya lo he mencionado, y decía, te doy gracias, Señor, porque soy hombre y no soy mujer. Ahí está en el Talmud, me estoy inventando. Te doy gracias porque soy hombre y no soy mujer. Te doy gracias, Señor, porque soy libre y no esclavo. Te doy gracias, Señor, porque soy judío y no gentil. Y era el pueblo de Dios. Por eso viene Jesús y entra con todo para destruir esos patrones de conducta que existían en su tiempo. Pablo adoptó ese modelo y léalo, está en Gálatas. Dice, en Cristo, como decía, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni cita, que quiere decir gentil de otro pueblo. Ya no hay judío, ya no hay gentil. A eso debemos aspirar. Eso es el modelo de Jesús para evangelizar. Si no se dan estas condiciones en nuestra iglesia, pueden pasar otros 140 años si Cristo no viene por segunda vez y no va a pasar nada. Van a ser los hijos de los hijos y algunos de los nuestros que siguen quedando. Y cuidado, porque nuestros hijos están yendo a otras iglesias, se están congregando en otras partes, donde viven solidariamente, donde viven intraculturalmente, sin padecer estas cosas. ¿Qué dirán? El hermano pastor anda enojado, algo pasó el fin de semana. No,
Estoy leyendo y quiero sacar el mayor provecho de este documento que leo. Espero en Dios que conforme el consistorio se acerque a las familias, estemos dispuestos a participar en proyectos para poder ser una iglesia de bienvenida radical con ministerios que sean fructíferos. Termino mencionando lo que dice Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén. Amén.